Buenas, en esta serie de videos quiero tratar algunos temas de teoría literaria y cómo se aplican en la vida diaria. Y en este caso quiero hablar sobre cooperación textual. Básicamente, qué cosas hacemos como lectores cada vez que leemos un libro que nos permiten entender el libro y entender tanto un libro como cualquier otro tipo de texto que utilizamos en la vida diaria, desde una hoja con los horarios del ómnibus hasta un folleto que encontramos en un hospital, por ejemplo, o cualquier cosa que se les ocurra que puede ser un texto, cómo es que la interpretamos. Entonces tomemos como ejemplo este cartel que puede aparecer en una estación de tren, en un metro o algo por el estilo, en un banco, donde sea, donde nos están diciendo que si andamos con un perro, tenemos que cargarlo, si vamos a usar una escalera mecánica. No podemos entrar a la escalera mecánica si nos llevamos las mascotas en nuestros brazos. Obviamente para evitar cualquier tipo de accidente o lo que sea. Aunque esto parece algo muy simple, muy obvio, en realidad no es tan fácil de entender. Y les voy a dar unos ejemplos que se discuten en teoría literaria. El cartel dice, los perros deben ser cargados en la escalera mecánica. Primero que nada, ¿cómo sabemos nosotros que ese cartel no nos está obligando o no nos está diciendo que necesitamos cargar un perro para poder usar la escalera mecánica? Parece muy obvio, pero ¿cómo sabemos que este cartel no dice, en inglés está diciendo must dogs must be carried on escalator? O sea, cada vez que entro a una escalera mecánica, ¿necesito tener un perro? O sea, la respuesta obvia es no, pero quizás no es tan así. Luego dice, ¿quiere decir que tengo prohibido usar la escalera mecánica a menos que encuentre un perro y lo cargue? O sea, llego al lugar, a un banco, hay una escalera mecánica, está el cartel y, ups, no traje perro, tengo que volver a la calle, salir, encontrar un perro y ahí puedo continuar. Que el perro sea cargado debe ser interpretado en forma metafórica. Supongamos que hay un perro que tiene problemas en su vida y nosotros tenemos que ayudarlo a atravesar ese tipo de problemas y a enfrentar su vida. ¿No? ¿Cómo sabemos que eso no es lo que el video está pidiendo? Lo que el cartel está pidiendo. Luego, ¿cómo sé que la imagen no es simplemente decorativa? Yo puedo entrar al cuarto de una persona que fue a un shopping de souvenirs, a una tienda de souvenirs, y se compró un cartel que decía que los perros deben ser cargados en la escalera mecánica. Obviamente, entiendo perfectamente que si es decorativo no es un mensaje al que le tenga que prestar atención. Porque, como dice el siguiente punto, yo tengo que entender que el signo fue puesto allí por una autoridad. Que hay una autoridad que si yo ando con un perro y no lo cargo, me van, por ejemplo, a multar. Todo eso está implícito en el cartel y nosotros tenemos una educación que nos hace entender eso. Años y años de condicionamiento social viendo mil y un carteles. En la escuela, cuando fuimos a la intendencia a hacer un trámite, en el hospital, en la parada de ómnibus, en el aeropuerto, donde sea. Estamos viendo carteles y estamos sabiendo cómo se utilizan esos carteles. Quizás si han viajado a algún departamento, a otro país, o donde sea que ustedes con el cual no son tan familiares, han encontrado con carteles que no entienden qué quieren decir. O si son decorados, por ejemplo, ¿no? Luego, convenciones. Entendemos que cuando se refiere a la escalera mecánica, se refiere a la escalera mecánica que se encuentra en ese momento allí enfrente a nosotros, no a una escalera mecánica, por ejemplo, que esté en Paraguay. Y cuando dice debe ser cargado, es que se debe ser cargado ahora. No en el futuro, no en otro momento, otro día que yo venga a pasear al banco, voy a andar con... No, ahora, en esa escalera mecánica que tengo enfrente, tengo que hacer eso. Pero el cartel por sí solo, si vuelvo al cartel, no está hablando de ninguna escalera mecánica en particular, no está hablando de ningún perro en particular, no está hablando de ningún lugar, tiempo, nada en particular. Pero nosotros, cuando interpretamos textos, traemos toda esa serie de conocimientos, de esa serie de competencias que hemos aprendido en la vida. Probablemente un niño no entienda quizá qué quiere decir este cartel, ¿no? Y eso nos lleva a que podamos entender que efectivamente tenemos que cargar el perro con nosotros, ¿no?
Entonces, como ven, algo muy simple no es tan simple. Y imagínense eso transportado a entender un libro, por ejemplo. A aprender a leer, básicamente. Entonces, como dice Humberto Eco, un texto es un mecanismo Haragán, le llama él, o económico si se quiere, que vive de la plusvalía de sentido introducida por el destinatario, o sea, por el lector. El libro como tal depende de que el lector le agregue contenido, le agregue significado, le agregue una interpretación. Em, entonces nosotros cada vez que leemos un libro traemos todo eso, ese conocimiento con el que contamos y con eso logramos entender el libro. Por eso leer es una práctica que se aprende durante muchos años de escuela, de liceo y de vida, de leer y leer y releer libros y saber cómo se utilizan los libros. No es tan fácil como decir abro páginas y las paso, básicamente. No, hay todo un aprendizaje que cuanto más leemos, más entendemos qué juego están haciendo los autores, cómo está funcionando que que un escritor esté haciendo quizás una broma, una ironía, está citando otro libro que quizás conozcamos o no. Y hay todo un juego que algunos lectores lo van a captar, otros lectores no lo van a captar. Entonces, Eco pone este ejemplo en uno de sus libros. Se llama Lector in Faula, el libro en italiano. Él dice, Giovanni o Juan entró a la habitación, primera oración, siguiente oración, has regresado, exclamó María, radiante. ¿No? Bien simple la escena. Giovanni entró a la habitación, has regresado, exclamó María, radiante. Miren lo que pasa solamente en este pequeño texto, para que ustedes vean cómo funcionamos nosotros como humanos, que siempre estamos queriendo entender e interpretar las cosas que leemos, darle significado o encontrarle un significado. Nosotros asumimos que Giovanni entró a la misma habitación en la cual está María. Asumimos que María estaba esperando a Giovanni. Asumimos que ella se alegra por ver a Giovanni, que esto ocurre en el mismo momento temporal y tantas cosas más. Nada de eso está incluido en este texto. Este texto lo único que dice es que Giovanni entró a una habitación y que después María dijo, has regresado. ¿A quién le dijo has regresado? No está explícito ahí. Nosotros como lectores y como personas que vivimos constantemente interpretando textos, hemos logrado conectar estas dos oraciones y entender y agregarle un significado que explícitamente allí no está. Por eso, cuando hablábamos al principio del cartel del perro o de una oración tan simple como esta, vemos que los textos, los libros dependen de nosotros, dependen en cierto aspecto de nuestro capital cultural para que nosotros entendamos lo que esto quiere decir. Termino con un par de ejemplos de la serie que la pueden ver, por ejemplo, en Netflix. Se llama Unbreakable Kimmy Schmidt. Es una serie cómica que sucede mayormente en Nueva York. Para que tengan un poco de contexto, Kimmy Schmidt había sido raptada por una secta y había estado encerrada en un búnker subterráneo, no sé si 15 años, 10 años, una cosa así. Y cuando sale, de repente se encuentra con otro mundo, que ella pensaba que el mundo exterior había sido terminado y demás. Y ella, a raíz de eso, tiene problemas de relacionamiento social. Entonces, en una escena donde Kimmy Schmidt trabaja para una familia rica de Nueva York, Kimmy Schmidt está con la hija de su patrona, digamos. Y parece que Kimmy Schmidt hizo algo malo en el cual está arruinando la vida a la adolescente esta. Entonces, ella había sido raptada por el reverendo, por un reverendo que fue el quien la encerró en ese búnker. Entonces, Kimmy Schmidt, luego que hace algo malo, ella se pregunta, pero eso me convierte en el reverendo. Y después ella trata de consolarse a sí misma y dice, no, yo no soy el reverendo. Y la siguiente escena nos muestra ese cartel que atrás dice, yes, you are. Cuando ella se dice, no, yo no soy el reverendo, la siguiente inmediatamente vemos, yes, you are. Mi pregunta es,
¿Cómo sabemos nosotros como televidentes en este caso que ese yes you are que está en el fondo, ese sí lo sos que está diciendo en inglés, le está hablando a Kimmy Schmidt y le está confirmando que sí que ella se está comportando como reverendo? En ese caso, hemos aprendido de los códigos de ver películas, hemos aprendido que esas cosas se relaciona el texto que vemos en el fondo con esto. Y ustedes dicen, pero sí, eso es obvio. No, no es tan obvio. Miremos esta otra imagen. Mucho más adelante en el capítulo, en el que aquí está la hija a la que Kimmy Schmidt le había arruinado la vida, digamos. Vemos el cartel en el fondo. En este momento, ese cartel, a pesar de que tiene exactamente el mismo texto, no tiene ningún significado que nosotros tengamos que interpretar en esta escena. Entonces, como ven, nosotros, cada vez que interpretamos algo, un cartel en el metro, una oración o dos, como la que mostraba antes, o esto, siempre ponemos en funcionamiento códigos que hemos aprendido a usar. ¿Qué son esos códigos? Em, ya la vamos a ver, por ejemplo, con los colores de un semáforo, pero ya les voy a contar. Cuando nosotros leemos, nosotros necesitamos estar familiarizados con todas estas técnicas literarias y todas estas convenciones que son presentadas por una obra. Y en el caso del código, dice que, por ejemplo, detenerse ante una luz roja implica entender el código de colores que se utiliza en las señales de tránsito. No es que, o sea, yo recuerdo en la escuela cuando nos explicaban cómo funcionaban los semáforos. Sin eso, es una luz más que hay en la calle. Como puede ser una luz roja que está colocada en una habitación. ¿Qué significa? No sé qué significa. Pero en el caso de un semáforo, sí sé qué significa. Sé qué significa ese código. Cuando nosotros miramos películas o series o lo que sea, entendemos todos estos códigos. Entonces, como síntesis, lo que quiero decir es que, a pesar de que la lectura y la interpretación parece algo muy simple, en realidad debemos hacernos conscientes de todos esos mecanismos que estamos poniendo en juego cada vez que leemos un texto, que leemos un cartel, que interpretamos y ver que no es tan fácil como parece esa habilidad que tenemos. Por ende, tenemos que, por ejemplo, si alguien no sabe leer, ayudar a que aprenda a leer. No, no saber leer como que no fue a la escuela, sino quizás a alguien le presentamos un texto, un libro, y no entiende qué es lo que hay que hacer con ese libro. O le mostramos una fotografía y no entiende qué significa eso que está viendo, como pasa con algunas, eh, con personas de diferentes regiones del planeta que no están tan acostumbradas a la tecnología. Entonces, síntesis, cosas que en nuestra vida diaria parecen súper fáciles, muy, muy básicas, no lo son.